Bueno, muy buenas para todos. Esta presentación tiene como objetivo explicar cómo he realizado mi práctica, he llevado a cabo mi diseño para una práctica de taller con simulador de circuitos de código abierto CUCS. Básicamente lo que vamos a hablar es una breve introducción, un contexto en el que de qué manera está contextualizada esta presentación, qué factores he tenido en cuenta, cómo ha sido el guión y en qué consiste la memoria y la resolución técnica de la práctica. Pues básicamente lo que he diseñado es una práctica de electrónica aplicada, que es un módulo perteneciente a la formación profesional de grado medio de técnico de instalaciones de telecomunicaciones, correspondiente a la familia profesional de electricidad electrónica, que precisamente se lleva a cabo a través del Real Decreto 1632-2009 del BOE y el currículum de la CAM, que completa la parte de contenidos en su decreto 13-2010. La asignatura en la Comunidad de Madrid tiene una duración de 235 horas, que del primer curso, porque la formación profesional se lleva a cabo en dos cursos, son 2 años, 2000 horas, y concretamente este módulo es del primer curso, son 7 horas a la semana. La forma como lo vamos a considerar es en base a la siguiente estructura. Digamos que tanto el Real Decreto como el currículum establecen unos resultados de aprendizaje, unos criterios de evaluación, y sobre ellas entonces se realizará la evaluación sobre unas herramientas con una ponderación, digamos, dentro de la evaluación y una sobre la evaluación anual, ¿no? Entonces, en este caso el criterio es monta circuitos con amplificadores operacionales determinando sus características y aplicaciones, lo que tiene que observarse. Concretamente, pues si se han identificado las configuraciones básicas de los circuitos con amplificadores, si se han identificado los parámetros característicos, si se han descrito su funcionamiento, si se han montado o simulado circuitos básicos, si se ha verificado su funcionamiento, si se han realizado las medidas fundamentales y si se han descrito las aplicaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con una práctica en el aula taller, con el simulador CUCS, como podemos observar. Digamos que la parte teórica que se evalúa es con una prueba escrita y la parte práctica son dos prácticas. Una es simular y otra es hacer un montaje de circuitos en el aula taller, que no la vamos a considerar en esta práctica. ¿Vale? ¿Qué factores hemos tenido en cuenta o he tenido en cuenta? Pues lo que ya les expliqué, son 7 horas a la semana. Las clases de electrónica aplicada se dan en sesiones de 2, 2, 2, 1, lo que significa es que casi todas las semanas ven 2 horas de electrónica y un día de la semana ven 1 hora. Hay otros módulos que se dan muchas más horas porque requiere que el trabajo sea más continuo, pero en este caso se ha considerado de esa manera. De acuerdo a la secuencia de actividades, los alumnos para esta práctica ya emplean el simulador CUCS. Es decir, no voy a explicar en qué consiste el CUCS porque se supone que ellos ya han tenido una introducción de CUCS, ellos ya han manejado el CUCS con la primera parte, que ya tiene circuitos en alterna, circuitos en DC, filtros, transistores, diodos. O sea, se supone que toda esa parte la han trabajado con CUCS. ¿Okay? Bueno, el guión. El guión tiene como objetivo simular las configuraciones más usadas de los OPAM, usando el LM741, que es el más común. Concretamente vamos a usar en CUCS el LM741, que no tiene digamos, los voltajes de referencia del amplificador. Solamente tiene la referencia de entrada positiva y directa e inversa. ¿Vale? Vamos a verificar su funcionamiento, vamos a realizar medidas fundamentales, que sería el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada, o los voltajes de entrada si es un sumador, describir las aplicaciones reales de cada circuito que hemos montado en el simulador, porque a ver si esto es un módulo de FP, la idea es que ellos vean en la práctica cómo es que se usan
estas configuraciones. Básicamente son estos tres las configuraciones que vamos a trabajar. Se va a ir en este nivel de complejidad del menos complejo hasta el más complejo. La configuración inversora, como ya les mencioné, es la que se va a llevar paso a paso. Y estas dos primeras son las condiciones sine qua non para que el chico supere, se le dé como un suficiente la realización de la práctica. Luego aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de cómo es el aula virtual. En el caso de la pública sería algo como esto, donde los chicos tienen la actividad y tienen que subir los ficheros. En ese caso, suben el fichero de la práctica y también tienen que subir los ficheros de Cooks a la práctica. O los dejan en una carpeta común en el ordenador, que también es válido. Si la Comunidad de Madrid tiene, digamos que, la posibilidad de que a través de la nube, una configuración de Office 365 se comparte en ficheros. Por lo tanto, la actividad también se puede compartir vía ficheros al profesor. El profesor puede crear una carpeta compartida y en esa carpeta compartida se pueden subir los ficheros de Cooks y por este lado pueden subir la práctica. O sea, es que hay muchas maneras de hacerlo y todas son válidas. Básicamente, pues el guión lleva una introducción, los objetivos, hay que explicar los objetivos a los chicos, los conocimientos necesarios es en qué punto estamos, hay que verificar los conocimientos previos para poder enlazarlos con los siguientes conocimientos. Se hace un enunciado, se hace un primer ejercicio paso a paso, el resto se incrementa el nivel de dificultad, se asignan los resultados de los cuadros y se incluyen las imágenes de los circuitos y gráficos, se establecen conclusiones y, como ya dije, pues subir los resultados en la aula. A ver, los objetivos didácticos tienen que ver con el Real Decreto del 1632 del 2009, que son identificar los elementos de la infraestructura, instalaciones y equipos, analizando planos y esquemas y reconociendo materiales y procedimientos previstos, elaborar croquis y esquemas, empleando medios y técnicas de dibujo y representación simbólica normalizada y obtener los parámetros típicos de las instalaciones y equipos aplicando procedimientos de cálculo y atendiendo las especificaciones. Entonces, como podemos ver aquí, estos son unos objetivos del módulo y también de la carrera. Por lo tanto, son muy genéricos. Entonces, concretar en ellos es mucho más fácil cuando uno ya explica en la práctica, pues concretamente en qué consiste. Entonces, por ejemplo, decimos montaje de circuitos con amplificadores operacionales. ¿Qué vamos a ver? Las tipologías, las características fundamentales y los parámetros básicos. Montaje y simulación. Circuitos de aplicación en telecomunicaciones. Esto concreta más lo que vimos antes. Luego, ¿cómo se hace? Pues ya dijimos que eran 4 sesiones y las prácticas las vamos a hacer en la tercera y última sesión. Porque se supone que las dos primeras se utilizan para dar la teoría. También puede ser una forma de que el profesor dé una coordinadamente, por ejemplo, si estamos hablando de simulación, pues podemos hacer un paso a paso mostrando a los chicos al mismo tiempo que ellos van siguiendo en el ordenador. Algún otro ejercicio más sencillo, por ejemplo, el lazo abierto, el lazo cerrado o un seguidor en otras clases. Pero en esta, en lo que es la práctica, se supone que ellos ya lo único es repasar. Por ejemplo, aquí tenemos un acceso al examen en que se hace en Quizy, que es precisamente una página online. No se me activa, pero bueno. Aquí la idea era mostraros cómo era el quiz. Vale, vamos a hacer básicamente información de qué tan preparados ellos están antes de la práctica. Tenemos como rúbricas qué es lo que vamos a medir. Entonces decimos, bueno, con un peso por igual, digamos con una escala de sobresaliente a insuficiente, vamos a ver si han montado o simulado los circuitos, si han verificado su funcionamiento, si han realizado las medidas y si han descrito aplicaciones reales. ¿Vale? Que son los 4 aspectos que se están verificando en esta práctica, que son precisamente estos que vemos acá. Finalmente, la práctica luce como estas dos páginas que he mostrado aquí, que son parte de la memoria, de la parte explicativa
resuelta de cómo deben ellos, lo que deben ellos entregar en la práctica, ¿vale? Y, vale, aquí lo que les quiero mostrar es la memoria de prácticas que se ha preparado con los resultados. Es decir, esto sería lo que tendrían los chicos que completar de esta manera o una manera similar que sea suficiente. Aquí se ve que está la primera configuración, que es la configuración inversora. Están las mismas indicaciones que están en la primera parte que se explicó paso a paso, pero que ellos un poco más tienen que hacer detalle y contestar a las preguntas, ¿no? Aquí van al siguiente circuito, la configuración no inversora. Igual tienen que señalar en qué fichero han dejado, digamos, esta práctica, porque son 3 prácticas. Tienen aquí que ir contestando e insertando los gráficos con los resultados que les va dando y tienen que hacer explicaciones, por ejemplo, que se les pregunta qué determina el factor de amplificación, entonces tienen que acudir a la fórmula, hacer el cálculo, ese tipo de cosas, ¿no? Luego, por ejemplo, ¿qué permite hacer el amplificador no inversor? Pues tienen que contestar. Lo mismo tendrán que hacer para la siguiente configuración, que sería el sumador. Vale, con los detalles de las preguntas. Por supuesto, también los ficheros que tienen que subir de curso. Bueno, cualquier duda, por favor, a continuación me preguntan.